Bienvenidos a Padres en Acción. En esta tarde vamos a compartir una palabra llamada las huellas de un padre generacional. Y quiero leerles en Isaías capítulo 35 y verso 8. Y dice así la palabra del Señor. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y lo que hoy yo quiero compartir con cada uno de ustedes, los padres, es que nosotros tenemos una responsabilidad de generar un camino que le dé dirección a cada uno de nuestros hijos. Nuestras huellas como padres tienen que ser tan marcadas en la vida de nuestros hijos que no haya manera de cómo ellos se pierdan. Si usted se fija, Dios, desde que creó la tierra, Él crea el huerto del Edén y Él prepara primero todo y le deja todo listo, y al final Él crea al hombre para que éste pudiese labrar la tierra y trabajarla. De la misma manera, Jesús, cuando comparte acerca de la gran cena, se comparte esta parábola y Él dice que dejó el Señor toda la cena lista y preparada. Y cuando todo estuvo preparado, Él llamó a sus convidados. De la misma manera, nosotros como padres, hay cosas que nosotros debemos de preparar para nuestros hijos. De la misma manera como cuando viene un hijo en camino a una familia y uno lo va a esperar, cuando va a nacer, uno le prepara su cuna, uno tiene su coche, uno le prepara todo un ambiente en el hogar. Usted tiene que entender de que no solamente uno le prepara lo físico y en el momento de que nace, sino que hay todo un plan espiritual que nosotros como padres debemos de tomar responsabilidad y dejarle preparado. Hay huellas que nosotros debemos de tener listos en el caminar con Dios. Como dice la palabra de Dios, habrá allí calzada y camino, y el camino será llamado camino de santidad porque hay un camino que nosotros como padres debemos de trazarle a nuestros hijos. Y dice la palabra de Dios que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y debemos de crearle un camino tan seguro, tan claro a nuestros hijos, que por torpe que sean, que por malas decisiones que vayan a tomar en su vida, ellos puedan saber, esto es el camino de la santidad, este es el camino que debemos de andar. Y hoy yo quiero compartir con ustedes 4 huellas que nosotros como padres debemos de dejarle a nuestros hijos. Y la primera huella que debemos de dejarle es la palabra rema. Cada uno de nuestros hijos, ellos tienen que saber que su papá y su mamá oraron, clamaron a Dios y no solamente llegaron al mundo por una casualidad, sino que ellos tienen que saber que mamá y papá clamaron al Señor y que Dios reveló a sus padres un rema para ellos. Ellos antes de que nazcan en lo posible ya tienen que quedar sellados con una palabra rema. Una palabra rema es lo que va a caracterizar su vida. Es la roca que los va a sostener en el día malo. Que cuando ellos estén pasando su valle y de sombra y de muerte, esa palabra a ellos los va a sostener. Que el día que ellos pisen el lodo cenagoso, sea la peña que a ellos los sostenga. Por eso es sumamente importante que nosotros podamos no solamente conocer el rema de nuestros hijos, sino que también nosotros podamos enseñarle el rema, impartírselo a sus vidas, de manera que la palabra, el rema de ellos, se haga carne en sus vidas. En estos días tuve una experiencia muy peculiar con mi hijo mayor, Joel. Entonces él estaba pasando una situación muy difícil en su escuela, estaba pasando mucha oposición, él quiso defender sus principios como hijo de Dios. Entonces el grupo con el que él siempre se juntaban
decidieron no querer jugar más con él, no querían estar más con él, no querían hablar más con él, y de manera que lo dejaron y él se quedó solo. Y Dios me dio una palabra para él, porque él tiene como rema Isaías 1:5: antes de que te formase en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones. Y Dios me dio esa palabra antes de que él naciera. Pero al pasar de los años, a veces los hijos se van olvidando y a veces no lo valoran, no se acuerdan. Pero cuando él pasaba esta situación en estos días, Dios me dio una palabra y yo se la compartí. Y fue en Jeremías 1:18 y 19, que es la continuación de la palabra que él recibió cuando nació. Y es que pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo te libraré de la mano de ellos. Y Dios me dio una palabra que a él lo pudo sostener en un tiempo malo. De manera que un rema debe ser vida en ellos, que en el momento que ellos estén cruzando por ese valle de sombra y de muerte, esa palabra a ellos los pueda sostener. La segunda huella que uno le debe dejar clara a sus hijos es el plan de Dios para ellos. Nosotros como padres debemos de conocer el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con sus vidas? Y no siempre uno va a tener todo claro. A veces uno dice, pero ¿cómo yo voy a saber como papá, como mamá, lo que Dios quiere hacer con mi hijo? Déjeme decirle que cuando uno vive orando, cubriendo sus vidas y pidiéndole, Señor, revélame el plan de Dios para mi hijo, créeme que Dios va a ir respondiendo a ese clamor y a esa petición. Dios va a ir dándote señales, Dios va a ir mostrándote el camino, Dios te va a dar una palabra por aquí, por allá y te va aclarando el panorama. Tenemos el caso de Zacarías y quiero que vayamos a Lucas capítulo 1. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1 y verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y va a ser Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí ustedes ven cómo Zacarías recibe esa dirección, recibe ese plan para con su hijo. Entonces, cuando Juan el Bautista nace y él crece en un hogar que fue en el hogar de Zacarías, Zacarías no solamente recibió este plan, sino que él pudo impartir este plan a la vida de su hijo, le compartió lo que Dios iba a hacer en su vida. Esto trae una identidad y una seguridad en el niño tan extraordinario que cuando ellos están pasando sus cosas en la escuela, cuando ellos pasan sus situaciones en el gimnasio, en la universidad, en secundaria, donde quiera que se encuentren en su caminar, ellos en el plan de Dios van a hallar firmeza, van a hallar seguridad y ellos van a saber, esto es parte del plan. Toda persecución, toda oposición, ellos van a entender, esto es parte del plan de Dios y van a lograr gozarse en medio de la tribulación. No va a ser fácil, pero sí se va a poder. Entonces yo te quiero instar a que tú como padre puedas pedirle al Señor esa revelación. Padre, revélame el plan de Dios para mi hijo. Y si tienes más hijos, poder saber con exactitud cada uno de los hijos, como así lo fue el caso de Jacob. Jacob tenía 12 hijos, pero Dios le dio una palabra a cada uno de sus 12. Le dio una palabra rema. El plan de Dios estaba más que claro para cada uno de ellos. Por eso esto es una huella que como padres nosotros le dejamos trazado a los hijos, de manera que el camino de ellos se va aclarando. Le dejamos lumbrera en su camino, le dejamos lámpara, le dejamos pautas más que claras, que ellos no haya por dónde se pueda perder, porque todas las cosas la tienen más que claras.
Lo tercero, la tercera huella que es muy importante que le debemos dejar a nuestros hijos es la cobertura espiritual. Y la cobertura espiritual, primeramente, nosotros la damos como padres orando por ellas. Que cuando iba a pasar el ángel de la muerte, podemos ver cómo esos padres de familia ponían la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Déjame decirte que no hay cobertura más poderosa que cuando nosotros como padres, la vida de tus hijos, con los pastores de su iglesia, que ellos tengan un vínculo sano, que ellos tengan un pensamiento sano referente a sus pastores. Yo te insto a que tú puedas en lo posible acercarlos a ellos, enséñale a amar hacia sus pastores. Es tan importante que nosotros como padres nos cuidemos mucho de nunca hablar mal en las mesas, en las piezas, en las habitaciones, donde quiera que estemos. Uno no habla mal, uno guarda su corazón, uno cuida su corazón, uno no habla mal de autoridades, porque eso trae maldición a la casa. Entonces, cuando los hijos viven escuchándote, porque hay puertas abiertas que como padres hemos permitido. Entonces es sumamente importante que nosotros guardemos su vida, guardemos su perspectiva. Tienen que pensar en hombres de bien, tienen que pensar en hombres de testimonio, tienen que ver todo. O somos nosotros los que le edificamos la cobertura y el techo más fuerte del mundo, de manera que el enemigo no tenga cómo entrar a sus vidas. Lo cuarto, que es la cuarta huella que nosotros debemos de dejarle a nuestros hijos, es el desarrollo de su vida espiritual. Somos los principales responsables de desarrollar la vida espiritual de nuestros hijos. De la misma manera como nosotros en lo natural a ellos les damos alimentos. Cuando son bebés solamente toman leche. Cuando van creciendo ya uno les va dando un alimento pero muy molidito. La carne uno no se la da completa porque no están en la edad, no están en etapa de comer carne. Hay que molérsela, hay que molerle la papita, hay que molerle los detalles para que ellos puedan digerir el alimento. Pero tenemos la responsabilidad de ir dándole cada vez más comida más sólida. La carne debe ser, ellos tienen que aprender a masticar, y todo ese desarrollo de su alimentación es clave para que tú puedas ver en ellos su desarrollo y su salud espiritual. Tú también, como padre, me imagino en casa que uno no solamente ve la que coma, sino que coma correctamente. Ellos tienen que comer verduras, ellos tienen que alimentarse cuando tienen que alimentarse. Cuando no es sábado, por ejemplo, en Suecia hay una cultura muy fuerte de que uno come golosinas el día sábado. De la misma manera como uno le balancea el azúcar, el carbohidrato, que coman verduras, que coman lo correcto. En lo espiritual, nosotros también como padres debemos de trabajar y desarrollando su paladar. Necesitamos desarrollar y entender de que nuestros hijos no pueden vivir tomando leche, y muchas veces nos quedamos con la leche. ¿Y cuál es la leche espiritual? Te conformas con que, bueno, dale gracias a Dios por los alimentos, y ellos oran, gracias Señor por la comida, o a lo peor ya se ponen, ya cantan una canción rapidito en el nombre de Jesús, amén, y se hace rapidito, no se hace de corazón. Esa es la leche. O sea, tú no vas a desarrollar una vida con Dios, tú no vas a desarrollar la vida espiritual de un hijo de la manera que muchas veces lo hacemos, que nos basta solamente con darles ya la leche, sino que uno tiene que aprender a desarrollarles el devocional, su vida con Dios, que están orando. Muchas veces oran y dicen, ya, gracias Señor por este día en el nombre de Jesús, amén. Ya hay más. Uno tiene que poder desarrollarles. Yo les he enseñado a mis hijos los 5 deditos. Los 5 deditos es darle gracias a Dios. Ese es el primer dedito. Ellos tienen que darle gracias a Dios. Lo segundo, que ellos tienen que pedir perdón, porque todos cometemos pecados, nos equivocamos, cometemos errores, y ellos tienen que pedir perdón por sus pecados, por los errores que han cometido. Lo tercero es que tienen que pedir ayuda, y ellos tienen que decir, Señor, ayúdame a portarme bien, ayúdame en la escuela, ayúdame a ser una mejor persona. Ellos tienen que aprender
aprender a pedir ayuda, a ser humildes delante del Señor. El cuarto dedito les enseño yo que es orar por otros. Ellos tienen que orar por sus compañeros, tienen que orar por la salvación de sus compañeros, por sus profesores. Ellos tienen que orar por su familia. Ellos tienen que orar por las personas que están a su alrededor. Y lo quinto es alabar, aprender a darle gracias al Señor, adorar al Señor con todo su corazón. Entonces, todo ese paquete, los 5 deditos van desarrollando cada vez más una vida de oración en el niño. Entonces yo te recomiendo que tú puedas ir viendo cómo desarrollas, cómo está creciendo tu hijo en la palabra de Dios, cómo está creciendo en la oración, y ve cada vez más aumentando. Llévalo al monte, que ore. Nosotros tenemos como iglesia oración en un monte. Llévalo. Ora con él, intercede, enséñale a interceder por la nación, enséñale a interceder por los pastores, por sus autoridades, que todo eso va creando en él una perspectiva de oración mucho más allá y una madurez en su vida espiritual. Así que, mis amados, estas cuatro huellas a usted le va a servir para poder alumbrar el camino de su hijo, para que por torpe que sea, no se extravíe. Mi amado, si su hijo tiene una palabra rema clara, si el plan de Dios le ha sido revelado y sus padres están constantemente repitiendo y recordando el plan de Dios para sus vidas, si ellos están viviendo bajo una cobertura espiritual, si usted le está imponiendo manos, usted está cubriendo, usted está orando por su vida a diario, y si usted va desarrollando su vida espiritual, créame que su hijo no se extraviará. Si hay más puntos, seguramente que hay muchos puntos. Pero estos son los 4 puntos que Dios me reveló para el crecimiento de la salud espiritual de cada uno de nuestros hijos. Así que espero que esto le haya servido, que esto sea de una bendición para su vida. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones.